Bienvenidos. Desde hace rato el país está azotado por inundaciones debido a lluvias incesantes y voluminosas que representan casi un récord histórico en el país. Pasamos de sequía a exceso de pluviosidad. Hasta allí, comprensible. Ese ha sido más o menos el ciclo del Ecuador. Y lo que eso trae, aparte de inundaciones, deslizamientos, deslaves, derrumbes, cosechas dañadas, campos copados, pero la ministra de Ambiente puso hoy una voz de alerta que felizmente yo hice la semana pasada, no con malicia, sino conociendo cómo funcionan las entidades corruptas del Estado, y ella con mucha severidad prefirió diferir hasta que pasó de que esto es un caso fortuito, me refiero al deslizamiento que nos dejó sin bombear crudo 4 o 5 días y con cerca de 90,000 barriles, dicen, derramados, a lo que sostuvo hoy, que posiblemente sea un sabotaje. Se lo informó así el CIES y advirtió de otros que podría ocurrir en la zona de Papayacta. Bueno, ahí está la parte que también por una tubería lleva agua potable a Quito, pidiendo al alcalde Pavel Muñoz que intervenga porque dijo, usted los conoce. Es decir, ella presume o sabe quienes motivan eso y los conoce o lo sabe el alcalde de Quito. ¿Sí ven la gravedad de esa afirmación? Bueno, quien tiene que enfrentar las consecuencias, principalmente de todo esto, es el ministro de Transporte. Por eso, lo de hoy se convierte en preguntas. Emergencias climáticas, solo eso. Y el asunto se agrava porque ayer se vino abajo un puente construido por el 55-58 y la polémica comenzó enseguida, que no ha tenido mantenimiento, que estaba oxidado el fierro, luego que sí se le ha dado mantenimiento y la prefectura dice que es la concesionaria y a la concesionaria la defiende Otón Lara, un especialista en cálculo estructural que ahora preside la Cámara de la Construcción. ¿Qué dice y qué hace? Frente a todo eso, el ministro Roberto Luque, de Transporte, de los funcionarios del Estado que más han estado en territorio. Lo examinaremos en los próximos 60 minutos. Verá a su manera. Llega gracias al auspicio de Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Gracias, Ambienza, por brindarle estos espacios a nuestros hijos. Estos jóvenes siguen creciendo y sumando triunfos. Felicidades, campeones. El futuro del fútbol está en sus manos. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible, principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal. Buenas noches. Quiero recordarles que el ministro Roberto Luque es ingeniero civil de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, tiene una maestría en Ingeniería Geotécnica para la Universidad de California en Berkeley, Estados Unidos. También un doctorado en Ingeniería Geotécnica de Terremotos por la misma institución. Solo los 2 primeros títulos de él se encuentran registrados en CENESID, ha sido docente universitario, autor de varias publicaciones, ministro de Transporte desde el inicio. ¿36 años tiene usted? 37. 37 ya. ¿Cuántos hijos? 3. Un solo matrimonio. Sí. ¿No se ha afectado el matrimonio por la demanda de trabajo que tiene? No, gracias a Dios, muy comprensiva. Le mando un saludo. Siempre me dicen que cuando estoy al aire nunca los saludo. Así que aproveché la cuña ahí. Qué bueno que tenga ese soporte de la familia. Ok. No tiene el soporte de algún sector de la opinión pública que dice que el gobierno está procediendo poco, tarde y mal. En donde tengan esa sensación, ¿a qué se debe que la ayuda no pueda llegar en el volumen y con la oportunidad que quieren para luego pasar enseguida a lo del puente
Gonzalo Icaza Cornejo. Bueno, más allá de lo que pueda decir la oposición, que está en evidente campaña electoral, nosotros hemos hecho planes de prevención que hemos cumplido, pero no podemos dejar de reconocer que la brecha de infraestructura en este país es gigante. Yo lo vengo mencionando desde que entré como ministro de Transporte y Obras Públicas. Para obras nuevas necesitamos cerca de 3.000 millones de dólares y para mantenimientos anuales de la red vial estatal, que tiene 10.000 kilómetros aproximadamente, deberíamos de estar gastando cerca de 1.000 millones anuales. Pero su respuesta a Premisa recién también fue política. Dijo, pese a las labores de prevención, el invierno afectó la red vial debido a que recibimos vías mal hechas y otras sin mantenimiento mínimo. Por supuesto. Le voy a poner un ejemplo, la Valvanera Payatán-Acumandá, una obra que se está licitando por 40 millones de dólares, en donde encontramos un crédito firmado en el 2019 con ciertas obras. Esas obras todas estaban impagas, tuvimos que ponernos al día, porque así lo exigía la CAF, antes de sacar a licitación 2 proyectos que son importantes y que uno ya está adjudicado y contratado y trabajando, la Narupa-Guataraco-Coca con 30 millones de dólares, y el otro se está licitando, la Valvanera Payatán-Acumandá. Esa vía en hormigón rígido, con las condiciones topográficas, geológicas, geotécnicas, hidrológicas de esa zona, fue un error que hoy lo estamos pagando caro. Hoy tenemos que reconstruir después de 10 años una vía completamente. Frente a eso declaró usted recién que tenemos asignados 10 millones de dólares para mantenimiento vial. Eso es un chiste. No tenemos asignado 10 millones para mantenimiento vial. La respuesta fue una pregunta de cuánto se ha gastado hasta ahora en la emergencia vial. A eso usted le tiene que sumar los valores preventivos. Recordemos que cuando yo ingresé al gobierno, había un informe técnico que quería declarar desierto un proceso de contratación de puentes Bailey. Lo revivimos y los colocamos en sitios estratégicos en donde si no hubiera podido haber problemas en este invierno. Adicionalmente, en el plan conservación vial del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en donde hay bacheo mayor, bacheo menor, mantenimiento y limpieza de cunetas y alcantarillas, le dimos un fuerte impulso a ese mantenimiento de limpieza y cunetas, que es lo que estamos viendo hoy día nos genera los mayores problemas. Subdimensionamiento o ausencia de infraestructura hidráulica en las vías es el mayor problema que tenemos. Aclarado eso como contexto o introducción, les recuerdo que nos pueden seguir por Facebook y YouTube, de ver a su manera. Estamos también en Extreme TV Cable, que es canal 15 de Vito TVO, o 709 si prefieren alta definición. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión, señal abierta solo en Manaví. Gracias a RTV estamos en las 2 cableras que mencioné y en todas las demás, según los números que ustedes ven en pantalla en estos instantes. Por eso, cerca de 45,000 hogares se conectan todas las noches. El récord de ayer fue impresionante aquí en Estados Unidos. La audiencia crece con radio, 101.7 FM, Radio Centro, en audio y en imagen para sus plataformas digitales, Candela con K, 89.3 FM en Manaví, La Bonita del centro del país en Riobamba, 89.3 FM también para Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua, y en Quito, 101.7 FM Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Ayer, alrededor de las 18 horas, se vino abajo el puente Gonzalo Icaza Cornejo. La prefecta de Guayas, Marcela Guiñaga, enseguida reportó en su cuenta de Twitter desde un vehículo que se dirigía para allá que estaban movilizando maquinaria y atención emergente. Y después declaró esto. Recordemos que este puente no era un puente principal, era un puente alterno. El paso principal es el paso lateral, que se construyó hace algunos años. Este puente está, por supuesto, dentro de la red estatal que está concesionada hoy y a cargo de una empresa que evidentemente da seguimiento a la Prefectura del Guayas, que somos los administradores. Algunas conclusiones o pronunciamientos no concluyentes, insisto, porque eso lo determinarán las investigaciones. Este puente tendría restringida la capacidad de carga a 48 toneladas, había señalética que así lo determinaba. Lamentablemente, de los videos que hemos accedido, vemos que hay no 3, sino 4 tráilers cargados, al parecer estaban transitando en el momento y parecería ser que esto llevó como conclusión que colapse el puente por una sobrecarga. Así que sí, son datos de pronunciamientos preliminares. Y ella ha añadido en un tuit: el puente Gonzalo Icaza Cornejo, que colapsó, estaba diseñado para soportar hasta 48 toneladas. Las primeras inspecciones sugieren que el sobrepeso pudo haber sido un factor y hay videos que muestran varios vehículos de carga pesada circulando simultáneamente. No estamos aquí para buscar culpables, sino para dar soluciones y, por supuesto, garantizar verdad y reparación a las víctimas. Guayas
Aquí está su prefecta trabajando al frente de la emergencia. ¿Cuál fue la causa de esto? A ver, todavía no sabemos la causa. Lo que yo estoy en contra es en adelantar criterios. Aquí hay un tema importante y lo voy a demostrar a la Cámara. Tenemos aquí un letrero de 48 toneladas que señaliza que está justamente antes del puente. Es una señalización, como ustedes pueden ver, que claramente dice 48 toneladas. Y más adelante de este letrero hay otro adicional. De ahí uno va al puente y ve el tipo de camiones o trailers que estaba pasando. Es un puente que, si la ciudadanía puede observar, tiene un eje singular adelante, tiene un eje tándem después y en la parte trasera tiene un eje tridem que se ve que está virado en esta zona. Cuando uno va a la normativa del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, puede ver que ese corresponde a un camión 3S3, exactamente, cuyo peso máximo es 48 toneladas. Y es lógico... Sin carga. No, con carga. Con carga, ¿ok? Ya, entonces es lógico pensar que la señalización que uno pone antes de un puente es la señalización máxima permitida del vehículo, no del puente, porque el usuario no podemos pretender, y sería absurdo pretender, que nosotros creamos que el usuario tiene que empezar a restar la capacidad del puente, ver cuántos vehículos hay adelante para ver si es que él puede pasar o no pasar. La señalización se pone justamente como el peso máximo permitido. Sin embargo, yo estoy haciendo unas pruebas de pesaje en una báscula de un camión similar con la cantidad de maíz llena para demostrar que este es el caso de que el camión pesa 48 toneladas y que evidentemente la señalización se la pone ahí justamente porque es el máximo permitido por vehículo, no de todo el puente. Pongámonos maliciosos. Si la vulneración a esa norma o esa advertencia fue reiterada en otras ocasiones, este no es el único caso, ¿por qué ahora este es el último? No entiendo la pregunta. Ok. Antes han pasado otros vehículos con esa sobrecarga, ¿verdad? Sí. ¿Por qué no se vino abajo antes? Bueno, yo no quiero entrar al tema... Mire, cuando hay un colapso estructural, sea de una edificación, y lo podemos ver en lo que ocurrió en Miami, los reportes posteriores que hubo sobre ese tema, o de un puente, normalmente son una serie de factores que intervienen en un colapso de esa naturaleza. Lo que no podemos permitir es que se nos adelante el criterio, que yo creo que es irresponsable hacerlo y negligente hacerlo, sobre todo con lo que sabemos al día de hoy, decir que esto se refiere a que la gente pasaba con vehículos no autorizados, cuando está justamente la señalización. Porque había 4 vehículos ahí. No importa eso. Como ella menciona. Uno no escoge la simultaneidad de la carga, señor Vera. Si es que yo voy en un puente que es mucho más largo y no alcanzo a ver cuánta gente está en el puente, yo no puedo escoger pero pasar 4 o no de pasar. esas características al mismo tiempo si echan abajo un puente, sabe tú usted. Puede ser, pero entonces no debió haber estado señalizado de esa manera. A lo que yo voy... ¿Quién hizo la señalización? Bueno, la competente de la infraestructura vial en esa zona es la Prefectura del Guayas a través de la concesionaria. A través de la Y concesionaria. ella dice que ellos le hacen seguimiento, lo que no significa lo mismo que control y monitoreo. Mire, falló el control y monitoreo. Yo creo y hago un llamado a todas las partes a ser prudente con las declaraciones que hagamos. Yo creo que es un error adelantar criterios de cualquier tipo sobre las causas. Esto amerita una investigación independiente y rigurosa técnicamente. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Voy a citarle el criterio de alguien afín a usted, a su profesión, Otón Lara, es uno de los más famosos ingenieros estructurales, preside la Cámara de la Construcción. Hoy dijo que el puente sí había tenido mantenimiento y no estaba oxidado, estaba en buenas condiciones. O sea, él descarta que pueda ser por eso. Bueno, yo le escribí y discrepo con él profundamente y justamente un llamado también a él a no adelantar criterios sobre temas que no podemos saber. ¿Vio lo que dijo el matemático Illingworth? No lo vi. Que el puente estaba oxidado en cambio y no había tenido el mantenimiento debido. Mire, no adelantemos opiniones sobre temas que tienen que ser investigados de manera rigurosa, técnica, para saber cuáles fueron las causas. Porque hay gente de esa versación e idoneidad profesional que está adelantando criterios. El de Marcela Guiñaga lo podemos comprender. El florón está en mis manos, de mis manos ya pasó. Yo aquí no tengo ninguna culpa, ya. No sé por qué pueden estar, pero justamente hago un llamado a la reflexión. Hoy tenemos 5 personas heridas, 3 personas desaparecidas, tenemos una madre que no encuentra a su hijo. Por favor, tengamos algo de solidaridad con ellos, algo de empatía con ellos y en lugar de adelantar temas que no podemos resolverlos ahorita, enfoquémonos en lo que podemos hacer. Si ese puente era responsabilidad de la prefectura en medida en que pertenecía a una red vial que ustedes le concesionaron,
Eso fue 2000, 2002, más o menos, algún rato podré contar porque estuve cerca. 98, me parece que fue. Exacto, yo acababa de regresar del BID y la primera concesión falló, era para unos argentinos, exacto, ¿ya? Allí se hicieron muchas de las reglas. Si ese puente no es responsabilidad del Ministerio de Transporte, ¿por qué acudió usted de noche, volvió hora de mañana, en vez de decir, hey, aquí hay una empresa que creo que es Hidalgo, que está concesionada y aquí hay una prefectura, vengan ustedes y arréglenlo? ¿Por qué tiene que ir usted y meterse en esta vaina? No nos confundamos, nosotros como gobierno nacional tenemos mucho que ver. La red vial estatal es propiedad del Estado. Pero no está bajo su cuidado ese tramo, ese puente. Está delegada a la prefectura, pero obviamente, mire, le voy a enseñar. ¿Por qué no dijo, señora prefecta, vaya, qué necesita? O, señores concesionarios, ¿qué fue? Voy a avanzar. Porque hay varias ayudas que nosotros tenemos que dar como gobierno nacional. Recuerde que yo también soy vicepresidente del COE, fuimos con Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y con la gobernadora. Hay temas de la CTE con la unidad de rescate que estaba en ese momento, había coordinaciones que teníamos que tener. No vamos a dejar de lado, en donde hay personas heridas y personas desaparecidas, la ayuda que le podemos dar. Qué bien, pero paremos un ratito y antes veamos un video. Qué bueno que usted no piense políticamente ni calcule políticamente, sino que actúe responsablemente. En mi tierra dicen, ningún comedido sale con la bendición de Dios, sin embargo, ¿ya? Y me alegro que no haya sido esa la variable que lo movió o lo paralizó. Jorge, ¿qué van a decir? Nada. Aquí hay gente, aquí hay un drama, hay que ayudar, vamos. Miren, según un reporte de TC que difundió estos videos grabados por pobladores, ¿qué fue lo que pasó? Por el puente. Y se cayó un tráiler ahí. Sí, nosotros acabamos de pasar ahorita con las justas, te lo juro. Íbamos bajando el puente. Íbamos bajando el puente, ¿verdad? Qué desgracia. Se cayó un tráiler al agua. Y los que venían por el camino. Claro, pues, Diosito lindo, a centímetros, metros de la muerte nada más. Se cayó ese puente, se cayó. Allá un señor subiendo, mira. Allá vamos. Señores, lo que un día temía, que este puente se iba a caer. No sé qué pasó allí, por el puente se cayó. Y ese bus, gracias a Dios, se salvó. Se cayó el puente Mauro y muchas abejas me corrieron hasta acá, señores. ¡Emergencia! ¡Emergencia en Mauro Daule, Ecuador! Y algo más, antes de volver con Roberto Luque, ministro de Transporte. Vean lo que conversaban cuando hicieron la cobertura ahora Cintia Naveda y Ángel Bone, también de TC. Vehículo máximo 48, debe ser 48 a la vez. A la vez, claro, máximo. uno a la vez. ¿Y ese control en 60 años no existió? Nunca ha existido, Cintia, nunca ha existido. Y vea, el día de ayer también circuló uno de los videos sobre las 18 horas con 45 minutos más o menos, en el cual una mujer habitante de este sector decía: pasó lo que tanto temíamos que iba a suceder. La ciudadanía se ha percatado de algo, Cintia, de algo que a lo mejor no estaba bien en la estructura de este puente. Porque ella dijo en uno de los videos, decía, esto nosotros lo temíamos que iba a suceder tarde o temprano. Lo gritaba en uno de los videos que se empezaron a circular a través de las redes sociales y ahí está el resultado. Diferentes también autoridades manifestaron que esta no era la zona para el cruce de los vehículos hay otra pesados. Vía, claro que sí, hay otra que hay vía. el bypass, que es Así por donde es. deben circular. Entonces, yo sí creo que estamos en un punto, es lamentable, ¿no? Que haya heridos, que haya una víctima mortal, que hayan 2 desaparecidos hasta el momento y que tengamos que pasar por este tipo de situaciones para que por fin digan vamos a controlar esto que también ocurre en otros puentes de nuestro país. ¿Y en qué condiciones están? ¿Y en qué condiciones están? Y si se está revisando, se está realizando a lo mejor la inspección necesaria, se está dando el informe que debe de darse, por favor, a poner las barbas a remojar. Por esto último, cité esta parte. Lo que les preocupa ahora a los periodistas es, ok, ¿van a hacer ustedes una inspección en puentes que estén en peligro similar? ¿Tienen ustedes detectado zonas igualmente vulnerables o riesgosas?
Sí, le voy a responder a eso, pero antes déjeme decirle por qué teníamos que ver estando ahí también, porque es importantísimo saber que dentro de la delegación que nosotros tenemos a varias prefecturas, no solo a la prefectura del Guayas, insistentemente hemos enviado comunicaciones solicitando información que por obligación ellos debieran darnos. Aquí hay un ejemplo de 13 de marzo del 2024, en donde pedimos información que es obligación de la prefectura entregarnos y que no nos han respondido. Esto es prefectura de Guayas, de Santo Domingo, de Manabí y de Pichincha. Entonces, esto es sumamente importante. 21 de marzo del 2024, solicitud de que de manera urgente y prioritaria se solicita la intervención del puente La Puntilla ubicado sobre el río Chimbo. 12 de septiembre del 2024, puente sobre el río Tarifa, que se solicita la intervención. Ahora, es importante lo que... Déjeme leer la parte pertinente, porque para la gente que no lo conoce o como estamos en campaña, pueden decir, Vera le deja decir nomás a Luque lo que le da la gana y no comprueba si es cierto lo que él afirma. Marzo 13 del 2024, dice, solicito de manera comedida se sirva remitir a la Secretaría de Delegación de los Servicios de Transporte y Obras Públicas la siguiente información. Informe trimestral sobre ingresos, no me interesa. El mantenimiento ejecutado en el año 2023 por abscisas y montos de inversión. ¿Qué son abscisas? Abscisas es una métrica que se usa para saber en qué kilómetro de una vía se encuentra el mantenimiento o la obra que se tiene que ejecutar. Menos mal no estudié ingeniería, yo era pésimo para física. Programa 17 sobre 20. Programación mensual de trabajos de mantenimiento periódico y rutinario a ejecutarse en el presente por actividades abscisas y montos de inversión el presente año. Adicionalmente, solicito se remita la información respecto a la medición y cumplimiento de los índices de servicios funcionales y estructurales en el tramo delegado correspondiente al año 2023 y la programación de medición de niveles de servicio 2024. Y no le contestaron. No, y no me contestó ella, y no me contestó la prefectura de Manabí, ni la de Pichincha, ni la de Santo Domingo. ¿Y usted por qué no se relajo? ¿Por qué no reclamó? Bueno, sí hemos hecho insistencias, pero aquí viene lo clave. ¿Insistencias? Sí, insistencias. Sí. No debía haber dicho, conste, estoy pidiendo información, les corresponde a ellos, no me la han dado. Bueno, aquí está toda la documentación, señor Vera. Ok, ¿quería añadir algo? No, le iba a responder su pregunta, que ya creo que hasta me olvidé cuál era. No, yo se la recuerdo, pero antes veamos lo que dijo esta mañana cuando volvió Roberto Luque al sitio del colapso del puente. Ahorita hemos venido con un especialista estructural que quiero que evalúe ciertos aspectos preliminares del tema, por un lado, pero por otro lado venimos más que nada por el tema de las víctimas. Todavía seguimos en temas de búsqueda, en búsqueda y rescate, y esa es la prioridad ahorita del gobierno nacional. Evidentemente, posterior a eso, pues hay bastantes interrogantes, bastantes consultas, bastantes temas de conversación que se están adelantando demasiado criterios, unos erróneos a mi juicio, pero que evidentemente nosotros como ente rector vamos a hacer las investigaciones pertinentes en su momento, ¿no? Lo que le había preguntado y vamos a retomar enseguida es si tienen ustedes un inventario o si han monitoreado otros puentes en riesgo similar. Pero previamente, retomando lo que dijo, allí vamos a hacer las investigaciones pertinentes. ¿Quiénes? Nosotros. Vamos a contratar una ingeniería forense para determinar cuáles son las causas. ¿Qué es una ingeniería forense? Ingeniería forense es una ingeniería que determine en función de las observaciones y las evidencias qué es lo que pudo haber pasado para que haya colapsado un puente de esta naturaleza. ¿Cómo se hace eso? ¿Se recogen partes del puente? ¿El estado en que quedaron las estructuras? Hay todas unas técnicas y normativas para hacerlo, pero en parte tiene que ver con medir resistencias de elementos estructurales, ver conexiones, ver el estado de carga y averiguar el estado de carga. ¿Existen empresas especializadas en eso aquí? Sí, existen profesionales muy... ¿No habla conflicto de intereses o temor? No, para nada. No. Si es una contratista de Luque, uy, cuidado, vamos a dar un informe contrario. Del ministerio, quiero decir. No. Si no... No, tiene que ser independiente. ¿Y no participa la prefectura en eso? Bueno, puede hacer. Yo entiendo que va a ser también una de ellos, pero nosotros como ente rector debiéramos hacerla también. Ahora, dice la prefecta... Pero espera un rato porque quiero contestar lo de nuestros puentes. Porque no es que la red vial estatal del Estado está en perfectas condiciones. Nosotros encontramos en noviembre de 2023 un ministerio que no tenía ni siquiera un inventario de infraestructura, no tenía un inventario ni de puentes ni de infraestructura hidráulica. Hoy estamos haciendo y trabajando en inventarios de infraestructura hidráulica que son importantísimas, cunetas, alcantarillas y ductos cajón. Por ejemplo, en la ruta del Espóndilus tenemos cerca de 600 ya mapeadas, inventariadas, pero adicionalmente un inventario de puentes que califique por el Estado y que nos diga priorización de proyectos que tengamos que ejecutar, diseñar y construir o limitar su carga, que también es una opción. O sea, no tiene
tienen tampoco un inventario de obras en potencial peligro a raíz de estas inundaciones? Bueno, lo hemos trabajado. Yo, por ejemplo, le puedo dar un ejemplo. El puente Vicente Rocafuerte está en mal estado. El puente de la Troncal, en donde colocamos un puente Bailey, hay que hacer algo. El otro día, en la Loja Malacatos, hubo un socavamiento de las bases de uno de los puentes. Le acabo de mencionar 3 ejemplos, pero hay algunos que sabemos, pero el problema es, con recursos limitados, ¿qué empiezas a hacer y por dónde empiezas? Bueno, por lo menos podría poner una señalética que diga... Exacto, esa es una opción, pues pero la otra... riesgo no cruzar simultáneamente varios vehículos. Exacto, y no solo eso, priorizar de acuerdo a al tráfico que hay en ciertas vías puede ser una opción, o priorizar de acuerdo a los montos de cada una de estas estructuras que se necesitan rehabilitar. La prefecta dice en ese tuit que cité, no estamos aquí para buscar culpables, a ella no le interesa saber quién es el culpable de esta vaina, sino para dar soluciones y, por supuesto, garantizar verdad y reparación a las víctimas. ¿Por qué a usted sí le interesa encontrar la causa y por esa vía los culpables? No, yo no creo que ella diga que no quiere encontrar causas. La causa tenemos que encontrar... Es que es equivalente, pues. Bueno, pero si es equivalente... Las causas tienen culpables, no es que un fantasma vino y tiró abajo el puente. O responsables, y eso hay que determinarlo. O sea, si es que usted cree que es así, yo discrepo con ella totalmente, y yo creo que es fundamental encontrar las causas para que no vuelva a suceder. Recordemos que tenemos 3 personas desaparecidas y 5 heridas, y quién sabe si no hay más. Y de paso, con relación a esos afectados, aunque esa no es exactamente su parte, ¿qué va a hacer el gobierno? Bueno, estamos con asistencia, el Ministerio de Inclusión Económica y Social y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos desde ayer están movilizados en el sitio. Yo hablé con una de las personas, familiares de una de las personas desaparecidas, lamentablemente, y tenemos que darle todo el apoyo a todos ellos. Pero como ven, la importancia de este incidente puntual que se ha convertido en nacional es darle proyección respecto a qué enseñanzas se pueden sacar, qué prevenciones se pueden adoptar y sobre todo a futuro con quiénes hay que contratar y cómo hay que vigilar a los contratistas, aunque sean de concesiones, para que se cumplan las cosas y no solamente con subsidios se tape su ineficiencia. Desde hace años el dólar que nos piden pagar, y yo muchas veces he hablado porque se sube el peaje, en las vías concesionadas del Guayas es insuficiente para financiar un mínimo mantenimiento o ampliación. Hasta que monitoreé este tema hace 4 o 5 años, esto le significaba un déficit de entre 17 y 25 millones de dólares a la prefectura de Guayas, que tenía que sacar de su presupuesto para que el asunto sea un buen negocio para los concesionarios. ¿Por qué? Porque por política no quería cobrar $2, sino 1. Ya ven que por política se muere la gente. Enseguida volvemos con más. Nada más criminal que aprovechar la emergencia climática para criticar lo que el correísmo tampoco pudo evitar, reconstruyó mal o no duró nada. Ahora quienes se robaron los fondos del terremoto de Manabí dan clases. La Copa Ciudad de Guayaquil reunió a grandes talentos y la Escuela de Fútbol de Ambienza dejó su huella una vez más. Hoy pues, estoy muy agradecido por la oportunidad que nos da Ambienza de entrenar gratuitamente allá en sus canchas. Feliz porque nuestros hijos tienen esta opción de hacer deporte, más que todo el deporte es bienestar para ellos y la felicidad de que Ambienza nos da este chance para que ellos puedan hacer su deporte y disfrutar de eso. Ambienza Sub-18. A se coronó campeón, el Sub-18B alcanzó el segundo puesto y el Sub-16 logró el tercer lugar. Con esfuerzo, disciplina y pasión. Gracias Ambienza por brindarle estos espacios a nuestros hijos. Estos jóvenes siguen creciendo y sumando triunfos. Felicidades, campeones. El futuro del fútbol está en sus manos. De Banco Bolivariano cada vez está más cerca de ti en todo el Ecuador para que realices retiros, depósitos, pagos de tarjetas Bancar, avances en efectivo y mucho más. Encuentra más de 5,000 locales de Punto BB a nivel nacional en Red Activa, Western Union, Medicity y farmacias económicas. Puedes realizar tus transacciones hasta las 8 de la noche todos los días del año. Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo.
Vera a su manera, crítico e independiente. Les recuerdo que esta escarapela o botón que tengo en la solapa derecha de mi saco corresponde a la campaña Sin donantes no hay trasplantes, que impulsa la cirujana cardiovascular Mónica Gilbert, en el afán de que cada vez más personas donen órganos, en especial lo que tiene que ver con corazón, y ella pueda realizar más allá de los 40 trasplantes exitosos que ha hecho en los últimos casi 4 años, con el afán, desde luego, principal de salvar una vida cuando otra partió. Por One Plus es el reprise del programa al día siguiente, 6 de la mañana. Canal 14. Ese mismo número en las 3 cableras que la reproducen, Extreme TV Cable, CNT, Claro TV. En Zapping somos canal 41. Y el periódico digital Ecuador en Vivo reproduce un resumen en su portada principal y página de noticias apenas concluye. En la siguiente media hora del programa nos vamos a dedicar a opiniones muy rápidas del ministro respecto a otros sectores en situación crítica. Por ejemplo, Payatanga. Por ejemplo, Papayacta. Payatanga es Chimborazo, Papayacta es Pichincha. Por ejemplo, Loja, un sector de Chontaduro y Chumundé y Cañitas en Manabí. Empecemos entonces con algo que advirtió hoy la ministra de Energía. Esa es la fuente, digamos, la fuente de agua potable para el municipio de Quito. Así que al alcalde Pavel Muñoz, díganle a la gente que está haciendo sabotaje, que también sabemos de dónde es, que por favor eso no podemos hacerlo. Estamos tomando todas las precauciones, pero eso sería lo peor que le puede pasar a la ciudad de Quito. Luego tenemos en Auca, en la provincia de Orellana. ¿Para qué? Para la afectación de 3 ríos, Rumillacu, Tiputini y Napo. O sea, la información que tenemos, que es una información fidedigna, lo que estamos haciendo es compartiendo para que estas personas, les voy a decir, ni siquiera podría decirles personas, pero estos, digamos, terroristas, están haciendo lo que no deben de hacer, que es afectar el bienestar de las personas y afectarían también a la naturaleza. Y aunque no consta en esa parte, cuando habla de información confiable se refiere al CIES. ¿Cuál es la parte del Ministerio de Transporte? A mi juicio, si ustedes están avisados, hagan que guerra avisada no mate gente, es decir, si hay advertencias de potencial peligro de atentados en esos sitios, aprovechando, por ejemplo, en el caso del oleoducto, el deslizamiento se produjo justo en una parte en que la tubería no va por debajo, está descubierta. Justo ahí, no es una coincidencia nada más. ¿Tienen previsto operativos de emergencia? No para prevenir, porque eso significaría adivinar, pero para atender la parte que les toque con más presteza. Bueno, Papayacta está en la zona de la Pifo-Ye Baeza, que es una vía que hoy no tenemos ninguna intervención ni ningún contrato, no está en mal estado, pero evidentemente adelantar maquinarias por una potencialidad que no sabemos si pueda suceder, no lo tenemos previsto. Pero lo que sí tenemos previsto son contratos de emergencia. Hoy hemos duplicado el inventario de maquinarias del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y en caso de suceder cualquier emergencia en la red vial estatal estamos capacitados para ir y atenderlas y remover material y habilitar la vía lo antes posible, siempre y cuando sea un deslizamiento común, digamos, y ya me voy a referir a qué es eso, porque hay unos que son bastante grandes, se pierde la mesa de la vía y hay que hacer trabajos especiales y un poco más técnicos y más Creo que se entendió. Adelantados. Eso sí. es suficiente. Vamos a otro punto. Vean cómo quedó Loja el fin de semana. Hasta el mediodía de este domingo, la provincia de Loja era la que presentaba mayor afectación en su red vial a causa de la temporada invernal. Tiene 14 puntos donde no hay normal circulación vehicular, entre ellos las vías Loja-Catamayo, Loja-Malacatos y Cariamanga-Espíndola, que permanecen parcialmente habilitadas al tránsito debido a deslizamientos de tierra. Sin embargo, en la vía Célica-El Empalme, solo se permite el paso de vehículos livianos.
y la Célica al Amor permanece cerrada en el sector El Dulce. El paso también se encuentra restringido en las vías Cuenca Girón Pasaje Machala y la Cuenca Molleturo Naranjal por pequeños derrumbes en 19 puntos entre ambas carreteras. En la provincia de Tungurahua, un desprendimiento en el talud, en el sector Agoyán, mantenía parcialmente inhabilitada esta mañana la vía Baños Puyo, que comunica con Pastaza. En la costa, el tránsito también sufre afectaciones. En la provincia de Los Ríos, las vías San Juan Babahoyo y Babahoyo Juján, en Guayas, se encuentran anegadas por el desbordamiento del río Los Amarillos. También se encuentran parcialmente habilitadas las carreteras Canuto-Calceta en Manabí por un socavón a la altura de Canuto, y la Jipijapa-La Cadena, límite con Guayas, por un hundimiento en la vía. En El Oro, varios tramos de las carreteras Saruma-Atahualpa, Cerro Azul-Pacha y Saracay-Piñas tienen habilitados solo un carril debido a deslizamientos. En todos esos lugares hay maquinarias del Ministerio de Transporte y Obras Públicas trabajando para despejar las vías. Gracias a esas magníficas imágenes de Coavisa ustedes pueden apreciar la magnitud y la dispersión de los daños. Empezaron por Loja, siguieron en Azuay, Los Ríos, El Oro, Mi Tierra, Manabí. ¿Qué porcentaje de la red vial del país está afectada mayormente por esto, aproximadamente? Bueno, tenemos cerca de 23% de afectaciones. ¿Cómo se evalúa ese índice? Es la longitud de vía que ha sido afectada, por ejemplo, no en el deslizamiento nada más, sino la longitud de la población. Por ejemplo, si es que es en la Juján-Babahoyo, es todo el tramo entre Juján y Babahoyo, fuera de que puede ser solo un tramito el que está con problemas, todo ese lo consideramos como afectados, tenemos un 23% aproximadamente. Ahora, hay un tema que es sumamente relevante. Todo lo que usted ve en ese reportaje es dinámico. Lo que ocurre en un día, sí, se lo puede destapar, digamos, se puede solucionar en pocas horas. Se habilita, ni siquiera hablamos de que se lo solucione. Sí, es una intervención reactiva que tenemos, salvo ciertas excepciones. Por ejemplo, lo de Celica todavía sigue con problemas, pero por ejemplo Cuenca Girón Pasaje ya fue rehabilitado y el paso está habilitado, y así sucesivamente algunos casos, ¿no? Hoy lo que nosotros tuvimos que hacer es ver la tipología de fallas. ¿Qué es eso? Revisar por ejemplo, la zona alta, lo que mayor está afectando es que cuando hay mucha precipitación y muy seguida, los suelos se saturan y empiezan a ver derrumbes que entran a la vía, que interrumpen la vía. Pregunta rápida, ¿cuánto de esto lo pueden atender ustedes con su propia maquinaria? ¿Cuánto de esto les toca contratar? Hemos contratado casi el doble por emergencia con alquiler a precios del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, es decir, a precios estándar. ¿Y por emergencia significa enseguida? Sí, ya están trabajando. Tenemos un acuerdo ministerial que se basa en el COE, en la declaración de emergencia del COE. ¿Eso lo facilita? Sí, eso lo facilita. ¿Con o sin anticipo? No es con anticipo, ellos se puede entrar, pero se va haciendo un reporte, una fiscalización del número de horas trabajadas y en función de eso se liquida. Fenomenal, o sea, las constructoras y las empresas viales le están dando una mano. Sí, bueno, a ver, se les va a pagar también, sí, ¿no? es trabajo, sí, así es, trabajo, pero, sí. Pero están comenzando en principio poniendo bueno, de ellos. Es que esos son los condicionamientos. Somos gente seria, en ningún caso se pide cosas fuera de lo normal y se va a liquidar y se va a comprar, a pagar y a liquidar las horas trabajadas. Buena noticia. Con otras volvemos, referentes a Chimborazo, en cambio, enseguida. Nada más criminal que aprovechar la emergencia climática para criticar lo que el correísmo tampoco pudo evitar. Reconstruyó mal o no duró nada. Ahora quienes se robaron los fondos del terremoto de Manabí dan clases. BBB de Banco Bolivariano cada vez está más cerca de ti en todo el Ecuador para que realices retiros, depósitos, pagos de tarjetas Bancar, avances en efectivo y mucho más. Encuentra más de 5,000 locales de Punto BB a nivel nacional en Red Activa, Western Union, Medicity y farmacias económicas. Puedes realizar tus transacciones hasta las 8 de la noche todos los días del año. Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Pacific Terminal, primera terminal de gas natural en el Ecuador, será un eje fundamental en el cambio de la matriz energética, reemplazando el uso del diésel y fuel oil.
Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible, principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal. Tiene que haber una fuerza mayor. ¿Que somos parcializados? Sí, con lo cierto y con lo correcto. Practicamos los valores, respeto, honestidad, justicia y libertad. Nuestro compromiso va más allá de informar. Hacemos periodismo de opinión con responsabilidad social. En Radio Centro nos rigen principios sólidos. Difundimos información seria y asumimos una posición sin importar con quién coincida o se discrete. Por eso no tememos al expresar nuestras ideas. No cabe imparcialidad ante la corrupción o la injusticia. Vera a su manera, crítico e independiente. En Estados Unidos nos siguen por Macro Digital, una cablera con gran cantidad de suscriptores ecuatorianos, 12.000, 15.000 hogares adicionalmente, los otros se conectan allí todas las noches. También están en España por Hispasat, me acordé por fin, antes decía Intelsat, que es de mi época. Y en el Ecuador salen en Loja, Santa Elena, Santo Domingo, Los Áchilas, Cumbayá, Pichincha y Galápagos especialmente. Jorge León, alcalde de Payatanga, expresó así su inconformidad con la atención del gobierno en el tema vial. Llegó el nuevo ministro Roberto Luque del 25 de enero del 2024 y no nos han escuchado. Sí va a venir esto. Esto se iba a venir y ahorita están las consecuencias que estamos lamentando todos los payatangueños, los ciudadanos de todo el país, porque esta es una vía principal que transitan desde la costa, la sierra y el oriente, y es muy lamentable que no nos hayan escuchado. Lo tiene claro, les advirtió hace más de un año y no les pararon bola. Bueno, primero que discrepo totalmente con lo que él dice, no solo que no le paramos bola, sino que hicimos un convenio con la prefectura de Chimborazo y con él para intervenir emergentemente en esa vía junto a él. Aparte, ¿en ese convenio participó él? Sí, por supuesto. Espera un ratito, vamos al convenio entonces, yo no sabía que había participado él. Vean el convenio que se hizo con el prefecto de Chimborazo y después me explica de qué se trata. Dale. Pasemos también al tema de la carretera Balvanera-Payatanga-Cumandá, que fue una lucha, no de nosotros, de todos los chimboracenses. Seguimos luchando y firmamos otro convenio con el gobierno del señor Noboa, con el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, el ingeniero Luque. Hemos firmado un convenio para seguir dando mantenimiento a la vía con maquinarias. Si es que nosotros no apoyamos, no colaboramos con el gobierno nacional, ¿qué va a pasar esa vía? Va a quedar sin poder transitar. Hemos visitado varias veces al Ministerio de Obras Públicas y Transporte como si fuera nuestra casa. Ellos también han venido. Hay que agradecer tanto a los varios directores provinciales del Ministerio de Obras Públicas y Transporte. Chimborazo han cambiado varios y todos apuntando al mismo sentido. Del puente Cornelio Dávalos, del mantenimiento por resultado de los 106 kilómetros de Balvanera, Payatanga, Cumandá. Ese trabajo lo hemos hecho todos. ¿Qué fue lo que se arregló entonces? A ver, separemos las cosas porque hay una mezcla de cosas en esas declaraciones. La Balvanera Payatanga-Cumandá es una vía sumamente importante para el país. Es la conexión entre la sierra y la costa, es la conexión entre dos polos de desarrollo como Riobamba y Guayaquil, y es una vía que lamentablemente, yo me atrevería a decir, es la que en peor estado está en el país. ¿Todavía? Sí, por lo tanto, pero un ratito, por lo tanto fue prioridad del gobierno desde el principio. Como nosotros teníamos un crédito de la CAF, desde el 2019, que tenía 5 proyectos andando, pero que todos estaban impagos, teníamos que arreglar dichos proyectos para poder licitar los otros proyectos que teníamos establecidos. Correcto. Una vez ejecutado eso, con las finanzas públicas arregladas, arreglamos los contratos existentes
y pudimos licitar la Narupa Guataraca Coca, que está adjudicada, contratada y trabajando por $30 millones. Y una vez hecho eso, el sobrante se lo usó para la Balvanera Payatanga-Cumandá. Pero es importante por qué hicimos eso, y en ese orden siendo la otra prioritaria, porque es una vía de mayor tráfico y mayor importancia por el número de personas que la transitan. Porque el presupuesto referencial de la Narupa Guataraca Coca era de 38 millones y se terminó contratando por 32 millones. Ese excedente lo podemos usar para la Balvanera Payatanga-Cumandá, que necesita recursos. Entonces, ese proceso demoró tiempo. Como no podíamos esperar todo ese tiempo para intervenir, somos creativos y trabajamos con las autoridades locales, nosotros aportando material y los GATS aportando maquinarias para hacer un convenio en mitigar en algo esa vía. Ya contestó lo que le iba a preguntar y le iba a decir qué terrible que es el Estado. O sea, cuando hay un conflicto jurídico en una vía, por más destrozada que se esté, no se puede hacer nada para intervenir hasta que se resuelva ese conflicto. No, mire, por ejemplo, la Cuenca Girón Pasaje, que es otra vía que es sumamente crítica, en donde tenemos cerca de 50 puntos críticos en 100 y pico de kilómetros, nosotros estamos interviniendo con un contrato de atención de puntos críticos de 1.8 millones. ¿Es esa la solución? No. ¿Qué es la solución? Hacer un estudio, un diseño definitivo que hoy está licitándose, pero está en el portal. Pero hasta tanto paliar un poco y tener maquinarias para habilitar la vía poco a poco. Entonces, ese estudio ya se está licitando por un presupuesto referencial de 2.2 millones y nos va a dar la solución a largo plazo. Ahí se determinará si tendremos que invertir en esa vía 30, 35, 40, 45 millones. Que por cierto es una vía que tiene informes de Contraloría que se ejecutó con estudios antiguos y que no debió haberse hecho así. Tiene buena memoria usted. Yo no recordaría con tanta facilidad tantas cosas. Cuando volvamos, dos casos. La Chontaduro, Chunundé es Esmeraldas, ¿verdad? Y el caso de Cañitas, en mi tierra, Manabí. Nada más criminal que aprovechar la emergencia climática para criticar lo que el correísmo tampoco pudo evitar, reconstruyó mal o no duró nada. Ahora quienes robaron los fondos del terremoto de Manabí dan clases. Este mensaje es para ti, cazador de huracanes. No tengas miedo. Dijeron que no podía volar porque no veían sus alas, que iba último en las encuestas y entró a la segunda vuelta. Y en la segunda vuelta, el pueblo ganó y le puso un color nuevo a la esperanza. Entonces las mafias le llamaron un accidente de la democracia. Un presidente de cartón, pero nació un nuevo Ecuador y ya no come cuento. No te preocupes por su campaña, por su marketing, por su eslogan. Nunca tuvo eslogan, porque él hace lo que tiene que hacer, pensando en ti y no en los votos. No te detengas, avanza al futuro con alegría, que muy pronto llegará el gran día. De Banco Bolivariano cada vez está más cerca de ti en todo el Ecuador para que realices retiros, depósitos, pagos de tarjetas Bancar, avances en efectivo y mucho más. Encuentra más de 5,000 locales de Punto BB a nivel nacional en Red Activa, Western Union, Medicity y farmacias económicas. Puedes realizar tus transacciones hasta las 8 de la noche todos los días del año. Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. La Copa Ciudad de Guayaquil reunió a grandes talentos y la Escuela de Fútbol de Ambienza dejó su huella una vez más. Hoy estoy muy agradecido por la oportunidad que nos da Ambienza de entrenar gratuitamente allá en sus canchas. Feliz porque nuestros hijos tienen esta opción de hacer deporte, más que todo el deporte es bienestar para ellos y la felicidad de que Ambienza nos da este chance para que ellos puedan hacer su deporte y disfrutar de eso. Ambienza Sub-18. Se coronó campeón, el Sub-18B alcanzó el segundo puesto y el Sub-16 logró el tercer lugar. Con esfuerzo, disciplina y pasión. Gracias Ambienza por brindarle estos espacios a nuestros hijos. Estos jóvenes siguen creciendo y sumando triunfos. Felicidades, campeones. El futuro del fútbol está en sus manos. Vera a su manera, crítico e independiente.
Les recuerdo que emitimos desde los estudios del canal 24/7, que ustedes pueden ver y seguir también en distintas cableras como las que aparecen en este momento en pantalla. Vamos a los dos casos que anuncié. Primero, lo que dijo el ministro Luque cuando anunció un contrato para la vía Chontaduro-Chumundé de Esmeraldas. Sabemos que por años la vía Chontaduro-Chumundé ha sido una preocupación constante de todos ustedes, de Río Verde y de toda la provincia. El deterioro ha dificultado la movilidad, ha limitado el comercio y ha afectado la calidad de vida de miles de familias que hoy tragan polvo en esa zona. Hemos escuchado sus necesidades y entendemos la urgencia de esta obra. Hoy firmamos un contrato que va a permitir invertir $7.1 millones a la rehabilitación de 17 kilómetros de esta vía fundamental. La ejecución estará a cargo de la empresa pública de la prefectura y el plazo es de 9 meses. Ahora veamos en cambio lo que han tenido que hacer los pobladores de Cañitas, Manabí, para que las inundaciones que van por la calle principal como si fuera ese el cauce del río, no se meta o no afecte más a sus propiedades. En el sector Cañitas de Charapotó también decenas de familias tuvieron que ser evacuadas por organismos de socorro. Incluso el servicio eléctrico tuvo que ser suspendido. Asustados porque esto nunca se había visto que pase un solo, pero que nunca se ha desviado para allá. Fue algo horrible, terrible. ¿Qué piensas? Yo cuando ya llueve ya no duermo, no como porque la pensión que el agua se me venga de nuevo a la casa. El tránsito vehicular fue interrumpido y varios barrios quedaron incomunicados. Aquí mire la casa como está todita, cerca de lodo. Pero aquí no podemos pasar para afuera de la calle. Charapotó es hasta ahora una de las zonas más afectadas por el invierno en la provincia de Manabí. Solo en esta parroquia del Cantón Sucre hay más de 400 familias damnificadas y miles de hectáreas de cultivos perdidos por la creciente del río Portoviejo. En ese reporte de Johanna Ramos no se aprecian muchos detalles. Teleamazonas lo difundió en otros, de lo que apenas se ve en una toma. La gente poniendo como si fuera en guerra sacos de arena para que no se meta el agua o se meta poco a sus propiedades. ¿Por qué no hace el gobierno y tienen que hacerlo los pobladores? Bueno, solo usted que me critica de que no estoy en campo, yo recorrí esa zona por si acaso y recorrí toda la zona que normalmente es una calle y que cuando llueve muchísimo se forma una quebrada que justamente... Se convierte como cauce de río. Sí, como cauce de río. Entonces, retire, hemos movilizado maquinarias, hoy tenemos 2 frentes trabajando ahí, pero hemos movilizado maquinarias ya por unos 10 días, desde que yo estuve ahí está la maquinaria presente limpiando. Ahora, ¿se puede desviar el lodo y el agua que viene de otros sectores o no? A ver, solo cabe encauzarlo. Existe un proyecto que ellos me supieron decir que estaba en el Comité de la Reconstrucción y que independiente de dónde esté, nosotros lo estamos retomando y viendo cómo lo financiamos para poderlo ejecutar. Pero más allá de eso, este es un problema grave porque lo que usted menciona, lo de los sacos de arena, tiene que ver con el nivel de inundación. Es con el nivel y en realidad todas las casas deberían de tener que subir o hacer una estructura que impida que cuando haya crecidas como las que tenemos ahorita, suba el nivel del agua y eso hay que analizarlo bien, por un lado. Y por otro lado, en este proyecto no es un tema de red vial estatal, no es un tema neto del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, pero por supuesto que vamos a actuar si podemos ayudar a gente que no tiene y excede las capacidades del municipio, pero aguas arriba hay que trabajar en reforestación de esa cuenca porque es importante saber que eso es parte de los problemas que están ocurriendo. No hay una retención de agua apropiada en esa cuenca. Una sola mención a la trascendencia que tiene más allá de lo que dijo. La vía Chontaduro-Chumundé por $7.100.000 para 17 kilómetros. ¿Qué permite eso? Bueno, es una obra de la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas que nosotros la priorizamos y que la tenemos que ejecutar. Ha sido olvidada por mucho tiempo. ¿Y anda rápido porque la prefecta de Esmeraldas se lleva bien con el gobierno? No, no necesariamente. Con Manabí hemos priorizado proyectos importantísimos. Estamos ejecutando el puente Quimís,
priorizado por este gobierno y arrancado, el puente Lodana, priorizado por este gobierno y arrancado, la Plaza San Gregorio en Puerto Viejo, el mercado de Calceta, agua potable para Muisne. Siendo un prefecto que está de frente contra el gobierno. Bueno, y independiente de eso, a la prefecta del Guayas le hemos entregado 35 millones en un convenio de 120 millones para el quinto puente. O sea, si queremos demostraciones en serio de que este gobierno trabaja independiente de la bandera política, este gobierno las tiene de sobra. Qué bueno que cite esos casos. Cuando volvamos, una última reflexión de Roberto Luque, ministro de Transporte. Nada más criminal que aprovechar la emergencia climática para criticar lo que el correísmo tampoco pudo evitar, reconstruyó mal o no duró nada. Ahora quienes se robaron los fondos del terremoto de Manabí dan clases. Punto BB de Banco Bolivariano cada vez está más cerca de ti en todo el Ecuador para que realices retiros, depósitos, pagos de tarjetas Bancar, avances en efectivo y mucho más. Encuentra más de 5,000 locales de Punto BB a nivel nacional en Red Activa, Western Union, Medicity y farmacias económicas. Puedes realizar tus transacciones hasta las 8 de la noche todos los días del año. Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Pacific Terminal, primera terminal de gas natural en el Ecuador. Será un eje fundamental en el cambio de la matriz energética, reemplazando el uso del diésel y fuel oil. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible, principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal. Vera a su manera, crítico e independiente. ¿Cómo ve el debate, Antonio Tramontana? Uno tiene que ganar, sea como sea. ¿Y la campaña? Puro estiércol. El revelador análisis de un reconocido y polémico consultor político. La comunicación política es a la razón y el marketing político es al corazón. Cuando sugirió a Noboa un indulto, Carlos Vera le dijo... No, usted loco, ahora sí le digo. Pero hubo más preguntas. El lenguaje gestual, ¿cuánto puede contar? ¿Dónde está la mayor afectación por los chats de Verduga? ¿Por qué confía en esa medición TT si es de un enemigo declarado del gobierno? A 3 semanas de las elecciones y pocas horas del debate, Antonio Tramontana se destapa. El fuetazo, el látigo negro de este simbolismo. Aquí está. Entrevista veraz a Antonio Tramontana. Sábado, 22 horas, por Facebook y YouTube de Vera a su manera. Vito TV o Extreme Canal 15 y 709 HD. Manavisión Canal 9, Manaví DirecTV 194. A nivel nacional, después del fútbol. Caravana 750 AM y Blue 88.9 FM. Reprise, domingo 20 horas por Extrema 92.5 FM en Tungurahua y Cotopaxi. Como les anuncié, concluimos con una última reflexión del ministro de Transporte y tras eso mi opinión. Bueno, por disposición del presidente Daniel Noboa y como debe de ser, nos ha dispuesto a todos los ministros a estar en territorio y eso es lo que estamos haciendo. A Carlos aquí no le gusta que yo no esté enlodado, pero a mí no me importa. Yo soy más eficiente tomando decisiones que los benefician a todos ustedes y no voy a hacer politiquería por simplemente hacer mi trabajo. Muchas gracias. Le agradezco siempre a usted por su presencia y su frontalidad. Justamente de ese encuentro de visiones creo que sacamos lo mejor para ustedes. Ojalá, y no por compensar mis críticas, más gente en el equipo de gobierno trabajara con la eficiencia y la diligencia de Roberto Luque. Pero eso no basta, porque la emergencia que pasa el Ecuador, la cuarta que pasa este gobierno, que comenzó con la eléctrica agudizada por la sequía, que luego se expresó en las inundaciones y ahora tiene un agravamiento en el derrame de petróleo, será agudizada al máximo por los opositores, que como he dicho a lo largo del programa, no pudieron hacerlo bien cuando a ellos les tocó o no lo pudieron evitar, lo hicieron mal, lo hicieron muy caro, no duradero, se llenaron sus bolsillos y ahora se llenan la boca dando clases de lo que se robaron en el terremoto de Manabí. Nunca lo olviden. Ya, el 2016, el 16 de abril del 2016 está muy cerca. Pero sobre todo, aunque no les parezca esto posible, porque ustedes no son gente mala, y mucho menos gente perversa,
Pero sobre todo van a agudizar la violencia que la han escalado a través de sus socios del crimen organizado en enero y febrero a niveles récords, para seguir proyectando la sensación de que el gobierno no funciona y de que Noboa no sirve. Todo porque estamos en campaña. Ténganlo bien claro, a esta gente no le importa cuántas vidas se pierdan con tal de que ellos ganen el poder. Y lo vamos a repetir hasta que queden en evidencia cada vez más, como felizmente lo hacen notar los chats mafiosos de Augusto Verduga. El 13 de abril no solamente escogemos un presidente, decidimos un destino. Y creo que ustedes lo tienen cada vez más claro en el sentido correcto. Hasta mañana. A su manera. Llegó gracias al auspicio de... Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Gracias, Ambienza, por brindarle estos espacios a nuestros hijos. Estos jóvenes siguen creciendo y sumando triunfos. ¡Felicidades, campeones! El futuro del fútbol está en sus manos. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible, principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal.